El doctor William Soto Santiago. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes y los que están a través del satélite Amazonas o de Internet en diferentes países. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes. Para esta ocasión, leemos en el libro de los Hechos, capítulo 3, versos 18 en adelante, y nos dice así el apóstol San Pedro, ungido con el Espíritu Santo. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablen. Que Dios bendiga. Dice: y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. La restauración ¿de qué? De todas las cosas. Para cada cosa que Dios va a hacer hay un tiempo. Porque en el programa de Dios hay tiempo para todo. Tiempo para sembrar y tiempo para cosechar. Tiempo para nacer y tiempo para morir. Y ahora para la restauración de todas las cosas también hay un tiempo. El tiempo de la restauración de todas las cosas. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Queremos conocer el tiempo para la restauración de todas las cosas. La restauración de todas las cosas al reino de Dios y por consiguiente a la vida eterna. La restauración de las primicias que ha sido Cristo y su iglesia. Esas son las primicias. Y ya Cristo murió y fue resucitado, fue restaurado a la vida eterna para nunca más morir. Y fue sentado a la diestra de Dios en el cielo, colocado en el reino celestial. Y por consiguiente todo poder le fue dado en el cielo y en la tierra. Dios, a través de Cristo, está reinando, gobernando sobre toda la creación. Si todo poder le fue dado en el cielo y en la tierra, entonces Dios se quedó sin poder. No, porque Dios está dentro de Cristo. Y ahora, la restauración, les dije de las primicias, Cristo es las primicias, el primogénito, y todos los hijos de Dios, los escogidos, son también primogénitos como Cristo, y por consiguiente ellos son también los que serán restaurados a la vida eterna en cuerpos eternos y glorificados. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Pablo dice de eso en 1 Corintios capítulo 15, versos 20 en adelante. Y luego cuando nos habla
de la restauración a la vida eterna física de las primicias de los escogidos, nos muestra qué será, en qué tiempo. Vamos a ver, 1 Corintios, capítulo 15, verso 20 en adelante, vamos a ver lo que dice. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, o sea, traídos a la vida eterna. Pero cada uno en su debido orden. ¿Ve? Dios tiene un orden y para cada cosa tiene un tiempo. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. O sea, cuando termina el reino milenial, luego entrega el reino al Padre. Y por eso encontraremos que el reino ya después del milenio pertenece al Padre, pero el Padre estará ¿en quién? En Cristo. Dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y ahora es preciso que Cristo reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, exceptúa a Dios, porque Dios no está sujeto a Jesús. Es Jesús el que está sujeto al Padre. Por eso Cristo decía, yo no hago nada sino lo que veo hacer al Padre. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y Él no hablaba nada de sí mismo, sino era el Padre hablando a través de Él. Y decía, el Padre mayor es que yo. Sigue diciendo, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Luego, del verso 45 en adelante dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. O sea, primero tenemos el cuerpo animal, mortal, corruptible y temporal, y que se pone viejo. Y luego tendremos el cuerpo eterno. Sigue diciendo, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego, lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. O sea, que los celestiales
son hechos a imagen y semejanza de Cristo. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, o sea, la de Cristo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Es una promesa bíblica y por consiguiente va a ser cumplida. Ahora aquí dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Ahí está el tiempo. ¿En qué tiempo? En el tiempo de la final trompeta, en el tiempo de la séptima trompeta de Apocalipsis capítulo 11, versos 15 en adelante, 15 al 19. En un momento, nos dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. A través de las diferentes etapas de la iglesia, ha sido sonada una trompeta para cada edad. Y ahora, la séptima trompeta de Apocalipsis 11 es la misma trompeta de San Mateo capítulo 24, verso 31, donde dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea que será en el tiempo de esa trompeta siendo sonada por los ángeles del Hijo del Hombre, y los ángeles del Hijo del Hombre son los ministerios de Moisés y Elías, los ministerios de los olivos, sonando la trompeta del Evangelio y siendo llamados los escogidos del día postrero. Para el cristianismo, pues son los escogidos del cristianismo que completarán la iglesia del Señor Jesucristo. Y para el judaísmo, pues son los 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Por esa causa, están esperando el sonido de la gran trompeta de Isaías capítulo 27, verso 13, que juntará a los que habían sido desterrados. O sea, las tribus perdidas de Israel, o los miembros o descendientes de las tribus perdidas de Israel, y luego también a los descendientes de las tribus del reino del sur, representados en Judá, y las tribus del norte representados en Efraín, que es hijo de José. Y por eso ese reino del norte se le llama el reino de Israel o reino de Efraín. Y ahora hemos estado viendo cuál es el tiempo para la restauración de todas las cosas, el tiempo en que se esté sonando la trompeta final o séptima trompeta de Apocalipsis capítulo 11 versos 15 en adelante, y San Mateo capítulo 24 verso 31. Y es la misma gran voz de trompeta de la cual Pablo dice a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resultados incorruptibles, o sea, en cuerpos glorificados, y los que vivimos seremos transformados. Ahora es el tiempo señalado aquí, el tiempo en que se esté sonando esa trompeta final, esa gran voz de trompeta. En 1 Corintios también nos habla. Ahora terminemos aquí. Dice, porque a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad.
entonces tendremos un cuerpo glorificado como el cuerpo de Jesucristo. Luego también San Pablo, hablando de este tema tan importante, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 en adelante, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, o sea, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y entonces, al que hemos amado sin verlo, lo estaremos viendo, y nuestro amor hacia Él se multiplicará. Vean también en Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21, nos habla también de ese momento glorioso cuando nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Y cómo nuestra ciudadanía está en los cielos si hemos nacido aquí en la tierra? Al nacer a través de nuestros padres terrenales, obtuvimos una ciudadanía terrenal del país en el cual nacimos. Pero cuando obtuvimos el nuevo nacimiento, obtuvimos la ciudadanía del lugar de donde viene el nuevo nacimiento, o sea, del cielo, de la Jerusalén celestial. Cuando nacimos en la tierra, nos registraron con un nombre. Cuando nacimos del cielo, nuestro nombre ya estaba escrito allá, en el libro de la vida del Cordero. Es como algunos padres, cuando planifican tener un bebé, hasta el nombre ya tienen listo y lo tienen apuntado en un libro, ya lo tienen registrado en el libro de ellos. Cuanto más nuestro Padre Celestial, que pensó en tener hijos. Cuando se piensa en un hijo, también se piensa en el nombre. Aunque algunas veces, pues, a algunos se nos olvida pensar en el nombre que le vamos a poner. Y después, a lo último, estamos buscando el nombre y algunas veces casi se nos pasa la fecha de registrarlo en el lugar correspondiente. Pero a Dios no se le pasó el nombre que cada uno de sus hijos tendría en el reino de Dios. Esto de un nombre de parte de Dios, vean, a través de la Escritura, encontramos que Dios es el que le ha colocado el nombre a algunas de las personas con las cuales Él ha tratado. A Abraham pues le añadió algunas letras, y a Sara le quitó una. A Jacob le cambió el nombre por Israel. Y así por el estilo, encontramos que han tenido cambios de nombre algunas personas, mostrando que también Él le dará un nombre que será nuevo para la persona, pero que será el más viejo. Será el primero. Ese nombre nuevo del cual nos habla la Escritura será nuevo para nosotros aparentemente, pero es el nombre que Dios colocó en el cielo
en el libro de la vida del Cordero para cada uno de sus hijos. En Apocalipsis encontramos allí en el capítulo 2 y en el capítulo 3 algo de ese nombre. Vean ustedes, vamos a ver el capítulo 3 del Apocalipsis. Y el 2 también, capítulo 2, verso 17, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, Cristo dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Cómo estaría? En Espíritu Santo. Por eso, hablándole a su iglesia y por consiguiente a cada individuo, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Él ha estado en su iglesia en Espíritu Santo hablando. O sea, en cuerpo angelical, cuerpo teofánico. Al que venciere, daré comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahora recuerden que todos los escogidos son herederos de Dios y coherederos con Cristo. A todo lo que Cristo es heredero, lo son también los escogidos, esos primogénitos de Dios. Capítulo 3 también nos dice, verso 12 del Apocalipsis, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Vamos a leer de nuevo. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Y mi nombre nuevo. Hasta Cristo dice que tiene un nombre nuevo. Por lo tanto, si Jesús recibe un nombre nuevo, así también ha prometido que tendrá un nombre nuevo cada vencedor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero no se preocupen en tratar de averiguar cuál es el nombre nuevo o el nombre nuevo suyo. Les voy a decir, es el que Dios escribió en el libro de la vida del Cordero, que es el libro de los 7 sellos, el que Él escribió para usted. Por lo tanto, cuando tenga el cuerpo nuevo, ya lo va a saber, lo va a tener. Cuando usted supo, cuando usted conoció el nombre que usted tiene, después que nació, después que ya usted estaba en ese cuerpo que tiene, pues luego que estemos en el nuevo cuerpo, vamos a saber cuál es el nombre con el cual será llamado, conocido, el nuevo cuerpo. Si nos hemos de recordar del que tuvimos en este cuerpo, no hay ningún problema. Algunas veces uno tiene un automóvil y ya tiene unos cuantos años y tiene una marca. Usted dice mi auto y menciona el nombre del auto, la marca del auto, pero luego cuando lo cambia por uno nuevo, recibe uno nuevo, ya usted llama a su carro de otro nombre, tiene otro nombre. Si cambió de carro y de marca, ya tiene otro nombre, pero algunas veces se recuerda y dice mi carrito viejo era tal y tal. Así pues, no sabemos, pero cuando estemos en el nuevo cuerpo, veremos si nos recordaremos o no del
del cuerpo mortal que hemos tenido y que tenemos todavía nosotros para vivir en esta dimensión terrenal. Pero con este cuerpo no podemos heredar el reino de Dios, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por eso se requiere una transformación, se requiere una restauración total a la vida eterna. Restauración que ha comenzado desde que Cristo produjo el nuevo nacimiento en cada persona, en cada creyente. Ya comenzó ese proceso y ya ha obtenido la parte espiritual, ha obtenido un cuerpo angelical. Y nos falta el cuerpo físico, inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Y entonces podremos ir a la Nueva Jerusalén, o a la Jerusalén celestial, de la cual somos ciudadanos. Porque el nuevo nacimiento lo obtuvimos del cielo, porque el nuevo nacimiento no es terrenal, sino celestial. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Todavía usamos la terrenal, la ciudadanía terrenal, porque estamos en este cuerpo terrenal, pero también tenemos la celestial. Doble ciudadanía. La más importante es la del cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, transformará nuestro cuerpo terrenal. En estos cuerpos terrenales es que hemos estado pasando por una etapa de humillación, siendo ricos, porque somos hijos del Rey de los cielos y de la tierra. Hemos aparecido como pobres aquí en la tierra, la mayor parte. Igual que Cristo, siendo rico, se hizo pobre. Y decía que no tenía ni dónde recostar su cabeza. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, para que sea igual a su cuerpo glorificado. Por el poder con el cual puede también todas las cosas. Ese mismo poder lo usará para transformar nuestros cuerpos, como también para resucitar a los muertos creyentes en Él, nacidos de nuevo. Y entonces estaremos totalmente restaurados a la vida eterna en alma, espíritu y cuerpo, siendo almas vivientes, que es lo que es la simiente de Dios. Somos restaurados a la vida eterna al recibir el cuerpo angelical y glorificado, a recibir el Espíritu de Cristo, y luego seremos físicamente restaurados a recibir el cuerpo físico glorificado. Esa será la restauración para los primogénitos de Dios, para cada escogido de Dios. Porque los primeros son primeros y los hijos, los escogidos son los primeros. Luego, la restauración del reino, la restauración del reino de Dios en la tierra, que será la restauración del reino de David, juntando el reino del norte con el reino del sur y así estableciendo el reino del Mesías, el cual está prometido para ser restaurado, y ahí que vendrá la paz permanente para Israel y para todas las naciones que estarán unidas a Israel. O sea, que estarán formando parte del reino
del Mesías. Reino que estará compuesto por Israel y las demás naciones que se unirán a ese reino. Y que esperamos que las naciones latinoamericanas sean todas parte de este reino del Mesías. El reino de David es el único reino que tiene promesa de ser restaurado y tener al Mesías príncipe como rey sentado en el trono de David, porque es el único reino del cual la Escritura dice que es el reino de Dios y que su trono es el trono de Dios. El trono de Dios en la tierra es el trono de David y el reino de Dios en la tierra es el reino de David. Tan simple como eso. Cuando se habla de la venida del reino, que oren por la venida del reino, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. San Mateo capítulo 6, verso 10, es la venida de ese reino de David, siendo restaurado ese reino por el Mesías príncipe. Luego también la restauración de 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, siendo restaurados al reino de Dios. Esos son los escogidos de Israel como hebreos para ser restaurados y que serán los que servirán a Cristo y a su iglesia, servirán al rey y a la reina durante el reino milenial. Estamos viendo la relación que hay entre la iglesia y los judíos, entre el cristianismo y el judaísmo. Luego también la restauración de naciones al reino de Dios, que será al reino del Mesías o reino de David, que será restaurado. Muchas naciones se unirán para formar parte de este reino del Mesías. Y luego, durante el milenio, hay una restauración temporera, pero luego del milenio será la restauración permanente, la restauración del planeta Tierra. Porque el planeta Tierra es un atributo de Dios y todos los atributos de Dios pertenecen a Dios y tienen que ser restaurados a Dios y por consiguiente a la vida eterna. Y esa restauración total vendrá después del reino milenial de Cristo. La tierra pasó por justificación por las aguas del diluvio, por santificación cuando la sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario. Y le falta el bautismo pleno de fuego, que será al final o después del reino milenial. Pero antes va a recibir unas primicias de bautismo de fuego durante la gran tribulación para preparar la tierra para el reino milenial. Y ahora hemos estado viendo la restauración de todas las cosas que están prometidas que serán restauradas a la vida eterna. Y por esa causa dice San Pedro que Cristo permanecerá en el cielo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas.
en el séptimo milenio de Adán hacia acá, será restaurado el reino de Dios en la tierra, que será la restauración del reino de David. En algún año del séptimo milenio, conforme al calendario gregoriano que se usa entre los gentiles en muchos países o en la mayor parte de los países, sobre todo europeos y también en Norteamérica y en la América Latina. Ya estamos en ese séptimo milenio que está representado en el séptimo día que Dios descansó. Cada uno de esos días era un milenio, eran 1000 años, porque un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Y ese es el que en la Escritura es llamado el día del Señor, como el sábado es llamado el día del Señor para los judíos. Y ahora, conforme al calendario hebreo, todavía no ha llegado el séptimo milenio, pero le falta poco tiempo. Y ahora Dios sabe en qué momento todo eso va a llegar a pleno cumplimiento. Si me preguntan a mí, y fuera la decisión mía, yo entonces diría que sea por el calendario gregoriano, porque ya estamos dentro de ese séptimo milenio. Pero si tiene que ser por el calendario hebreo, sé que falta poco tiempo. Y tiene unos 200 años de atraso y no se sabe cuántos años más de atraso. Pero si solamente juntándole los 200 años de atraso que tiene, ya faltarían no más de 30 y algo de años para llegar al séptimo milenio. O sea que ya estamos a más de la mitad del último siglo del último siglo del milenio sexto, para completarse el milenio sexto y comenzar el séptimo milenio del calendario hebreo. También Cristo dijo que en el fin del siglo enviará a sus ángeles. Eso es para llevar a cabo la cosecha, hacer la separación del trigo y de la cizaña. Y él allá está hablando en la tierra de Israel, y por consiguiente, pues el calendario que se tenía ya era el que ellos usaban, de lo cual no vamos a explicar mucho en esta ocasión. Y ahora, para la restauración de todas las cosas, aquí dice San Pedro que en el tiempo de la restauración de todas las cosas es que vendrá el Señor, será enviado Cristo. Fue lo que leímos aquí en el libro de los Hechos, donde nos dice: y Él envía a Jesucristo, dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Aquí en el cielo, aquí en desierto, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. O sea que el tiempo para la venida del Señor es el tiempo para la restauración de todas las cosas. Y ahora ahí vimos que Pedro dice que en ese tiempo vendrá el Señor. Pero vean ahora qué dice Cristo. En una ocasión le preguntaron: ¿restaurarás tú el reino de Israel en este tiempo? Por cuanto no era el tiempo, no le tenía que explicar en qué tiempo sería. Pero aquí Pedro dice
que en el tiempo de la restauración de todas las cosas, Él enviará a Jesucristo. Ahora vamos a ver lo que Cristo dice acerca de la restauración de todas las cosas. Capítulo 17, de San Mateo, cuando Él baja del monte de la transfiguración con Pedro, Jacobo y Juan. En el capítulo 17, verso 9 en adelante, dice: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías vendrá primero. A la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Ahora, en el tiempo de la restauración, y para el tiempo de la restauración, para que sean restauradas las cosas, ¿quién dice Jesús que vendrá? Elías. Y en ese tiempo es que vendrá el Señor también. ¿Y por qué? Porque el Hijo del Hombre viene con sus ángeles, que son los dos olivos, Moisés y Elías. Esos ministerios, en el tiempo para la restauración de todas las cosas, estarán presentes. Primero, en medio del cristianismo, y después, en medio del judaísmo. Para la restauración de todas las cosas, Elías, dice Cristo, vendrá primero. No podrá haber restauración de todas las cosas si no aparece Elías. ¿A cuál de los reinos pertenecía Elías? ¿Al reino del norte o al reino del sur? Al reino del norte, o sea, el reino compuesto por las 10 tribus que hoy en día las llaman las tribus perdidas de Israel. Era el reino que tenía el nombre, cuando estaban divididos los reinos, ese reino del norte llevaba el nombre de Israel, y el otro reino, el del sur, llevaba el nombre reino de Judá. Pero cuando están unidos esos dos reinos en un solo reino, entonces llevaban el nombre de Israel. Y ahora estamos viendo aquí algo muy importante. Ahora vamos a ver el capítulo 16 de San Mateo. Dice, verso 26 en adelante, dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Y vendrá con quién? Con sus ángeles. Como mensajeros son los ministerios de Moisés y Elías, que estarán presentes. Y ahora estamos viendo el tiempo de la restauración de todas las cosas. Es el tiempo donde estará sonando la séptima trompeta de Apocalipsis, capítulo 11, verso 15 en adelante, que es la gran voz de trompeta o trompeta de Dios, para luego venir la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los vivos en Cristo. Porque dice que será a la final trompeta, y la final trompeta es la séptima trompeta de Apocalipsis, capítulo 11, verso 15 en adelante. Y ahora hemos estado viendo qué cosas estarán sucediendo en el tiempo para la restauración de todas las cosas.
Cuando estemos viendo esas cosas, entonces estamos ¿en qué tiempo? En el tiempo de y para la restauración de todas las cosas. Y podremos estar esperando la restauración nuestra física a la vida eterna. Cristo dijo en San Lucas, capítulo 21, de la siguiente manera, y lo vamos a leer. Capítulo 21, verso 27 en adelante, dice: o verso 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y, por consiguiente, muchas cosas graves sucederán en la tierra. Actualmente, con los polos derritiéndose, los hielos derritiéndose en los polos, hay un grave peligro para la humanidad. Y ya no hay nevera para hacer hielo, para ponerlo allí. Son muy grandes los bloquecitos de hielo que se están derritiendo. Son gigantes y eso significa que el nivel de los mares va subiendo y las costas se van a inundar. Y la Escritura habla de las costas, dar el pago a los de las costas, y también que las islas van a desaparecer, pero ya eso está en la Biblia. Y en Job, capítulo 38, verso 22 dice: ¿has entrado, le dice Dios a Job, has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de la angustia, para el día de la guerra y de la batalla? O sea que para el tiempo de la angustia, para el tiempo de la gran tribulación, miren, el hielo y el granizo tendrán una parte muy importante. Por lo tanto, al ver lo que está pasando con esos polos cubiertos de nieve, estamos viendo que ya de un momento a otro puede venir la gran tribulación. Pero no puede venir sin que sean transformados los vivos en Cristo y resucitados los muertos en Cristo. Porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Ahora continuamos leyendo. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿vean? Cuando comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. La redención del cuerpo, que es la transformación de los vivos en Cristo y la resurrección de los muertos en Cristo. Por eso San Pablo en Efesios capítulo 4, verso 30 dice: y no contestéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, para el día de la redención del cuerpo, para el día de la transformación, de lo cual también San Pablo habla en Romanos capítulo 8, versos 8, verso 21 en adelante, dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolor de parto hasta ahora.
Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, la transformación. Esa es la redención para los hijos de Dios que forman la iglesia del Señor Jesucristo. Y eso será la restauración de los hijos de Dios a la vida eterna física que Él ha prometido. El tiempo de la restauración de todas las cosas, para el cual Cristo dijo: Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Está hablando de acuerdo a Malaquías capítulo 4. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día. Vamos a leerlo para que lo tengan claro. Será antes que venga ese día, antes que venga el tiempo de la gran tribulación. He aquí yo os envío al profeta Elías, capítulo 4, verso 5 en adelante. Antes que venga el día del Señor o de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea, antes de la tierra ser herida con maldición, Elías tiene que aparecer. El ministerio de Elías tiene que aparecer en un hombre, y lo está esperando Israel. Y aparecerá por las 10 tribus del norte, porque a las 10 tribus del norte él pertenecía a una de esas tribus y profetizaba en el reino del norte. Ahora podemos ver ahí algo muy importante. Israel lo está esperando. Quizás algunos no sepan por dónde va a llegar, pero miren, llegará por las tribus perdidas, las cuales fueron asimiladas por las diferentes naciones a donde fueron, y ya no aparecen como descendientes de tal o cual tribu, pero Dios conoce de qué tribu y a qué tribu pertenece cada persona, y la mayoría han estado en medio del cristianismo. ¿Por dónde aparecerá Elías entonces? Por donde estén los descendientes de las tribus del norte. Por lo tanto, el tiempo para el cristianismo y para el judaísmo es maravilloso. Aún con todos los problemas que hay en el planeta Tierra, este es el mejor tiempo de todos los tiempos. Por eso ustedes están en este tiempo, porque Dios escogió lo mejor, el mejor tiempo para nosotros. Yo le doy gracias a Dios por vivir en este tiempo y por conocerlos a todos ustedes. Él está completando su iglesia. Está llamando y juntando a sus escogidos de su cuerpo místico de creyentes. Y luego Israel lo verá. Por lo tanto, si alguna persona ha recibido a Cristo como Salvador, ha entrado al nuevo pacto. Y por consiguiente ha entrado a formar parte del cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia. Ha entrado en el programa de restauración a la vida eterna. Y por eso puede estar esperando la transformación de su cuerpo, porque es una promesa divina para los creyentes en Cristo, nacidos de nuevo. Yo estoy esperando
mi transformación. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo y no tiene por consiguiente esa esperanza, puede hacerlo en estos momentos, recibir a Cristo, para que Cristo obre la restauración espiritual en su vida y luego puede estar esperando la restauración física, la vida eterna en un cuerpo eterno, inmortal y glorificado, que Él le dará. Él lo transformará a la final trompeta. En el final mensaje, que es el mensaje de la gran voz de trompeta, el mensaje de los 2 olivos, el mensaje que el Espíritu Santo estará hablando bajo el ministerio que estará operando en un hombre del día postrero. Vamos a dar unos minutos para que toda persona que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador lo pueda hacer, para que Cristo lo coloque en su reino y por consiguiente lo restaure a la vida eterna, restaure su alma a la vida eterna y le dé el nuevo nacimiento. Y así tenga asegurado su futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Vamos a dar unos minutos mientras pasan las personas que todavía no han recibido a Cristo, para que Cristo los reciba en su reino. Cristo dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero también dijo: mas el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué desea usted? ¿Que Cristo le niegue delante del Padre Celestial, o que le confiese delante del Padre Celestial como una persona que lo ha recibido como su único y suficiente Salvador? Pues todos queremos que Cristo nos confiese delante del Padre Celestial. Todos queremos la bendición de Dios. Todos queremos la vida eterna. Vamos a dar unos minutos para que puedan venir a la frente los que han escuchado y no han recibido a Cristo y han sentido el llamado de Cristo en su alma y ha nacido la fe de Cristo en su alma. Usted sabe lo que sucedió en su alma. Usted sabe que la voz de Cristo, su palabra, su evangelio llegó a su alma, que nació la fe de Cristo en su alma. Por lo tanto, ahora le toca a usted dar testimonio público de su fe en Cristo. En las demás naciones también pueden venir a los pies de Cristo los que todavía no lo han hecho. Y también los niños de 10 años en adelante pueden venir a los pies de Cristo. Tanto los que están presentes como los que están en otras naciones. Vamos a estar puestos en pie. Cristo dijo: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Es para vida eterna que Él nos habla a nuestra alma, nos llama y nosotros lo seguimos. ¿Qué otra persona le puede dar vida eterna a usted? No lo hay. Solamente hay uno, y su nombre es Señor Jesucristo. Porque Él tiene la exclusividad de la vida eterna. Y Él la da, le otorga a toda persona que lo recibe como su único y suficiente Salvador. Lo más importante es la vida eterna. La terrenal es buena porque nos da la oportunidad de recibir a Cristo para obtener la vida eterna. Pero la vida temporal, si no la aprovechamos para buscar el reino de Dios, recibir a Cristo como Salvador,
se nos termina y después no hay más vida en un cuerpo físico para vivir. El que reciba a Cristo como Salvador recibe la vida eterna. Y si se le acaba la vida temporal, pues tiene la vida eterna para vivir eternamente con Cristo en su reino. La decisión más grande que un ser humano hace es una sola. La más grande es la que le coloca en la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Esa decisión es recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Así como Dios colocó delante de Adán y Eva el árbol de la vida y el árbol de ciencia del bien y del mal, Dios ha colocado la vida y la muerte, la bendición y la maldición delante de todo ser humano. La vida, la bendición es Cristo. Y por consiguiente, recibiendo a Cristo, recibe la vida eterna, la bendición más grande que hay de parte de Dios para una persona. Todos queremos vivir eternamente. Si es tan bueno vivir en estos cuerpos mortales, ¿cómo será en un cuerpo inmortal? En un cuerpo que no se pondrá viejo, en un cuerpo que podrá viajar de aquí al planeta más lejano sin un automóvil, sin un avión y sin un cohete, a la velocidad del pensamiento. Por lo tanto, todas las distancias para ir a cualquier lugar, no importa la distancia, tomará el mismo tiempo, sea una distancia larga o sea corta. ¿Por qué? Porque al ser a la velocidad del pensamiento, el mismo tiempo que usted se echa en pensar estar en la luna, es el mismo tiempo que usted se echa en pensar que estar en Júpiter o cualquier otro lugar lejano. Cristo no tiene limitaciones. Le aparecía y desaparecía delante de los discípulos. Y cuando tuvo que ir al cielo, al trono de Dios, subió sin un avión y sin un cohete, porque en el cuerpo glorificado todo es posible. No hay limitaciones. Pasa de una dimensión a otra más rápido que el pensamiento. Vean, Cristo les decía, le dijo a las mujeres que lo vieron resucitado: digan a mis discípulos que vayan a Galilea y allí me verán. Ellos fueron y él llegó sin un automóvil, aparecía y desaparecía. Dios tiene muchos hijos aquí en Chicago y los está llamando. Él dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea que no estaban allí en el pueblo hebreo, las cuales también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Su voz es el Evangelio. El rebaño es su iglesia. Y las ovejas, ¿quiénes son? Nosotros. Por lo tanto, lo que Cristo ha estado haciendo ha sido llamando y juntando sus ovejas en su redil, en su iglesia. En las demás naciones también pueden continuar viniendo a los pies de Cristo, pues Él tiene lugar en su reino para usted también.
Vamos ya a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Vamos a levantar nuestras manos al cielo para orar. Si hay alguna persona que todavía no ha venido a los pies de Cristo, puede venir para que quede incluido en esta oración que estaré haciendo en esta ocasión. Y en las demás naciones también. Los que falten por venir pueden venir. Recuerden que la decisión es suya. Con nuestras manos levantadas al cielo y nuestros ojos cerrados, los que han venido a los pies de Cristo repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu evangelio y nació tu fe en mi alma, en mi corazón. Creo en tu primera venida. Creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo en que podemos ser salvos. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por los pecados del ser humano, por los míos y por los de todo ser humano. Señor, reconozco que soy pecador y necesito un Redentor, un Salvador. Señor, me rindo a ti en alma, espíritu y cuerpo. Me entrego a ti, dando testimonio público de mi fe en ti, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados y con tu sangre límpiame de todo pecado y bautízame con Espíritu Santo y fuego luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre y sea producido en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino, quiero entrar a tu reino eterno, quiero vivir contigo en tu reino por toda la eternidad. Señor, sálvame, te lo ruego, en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora con nuestras manos levantadas a Cristo al cielo, todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén. Cristo les ha recibido en su reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado, porque ustedes le han recibido como vuestro único y suficiente Salvador. Él dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos capítulo 16 versos 15 al 16. Tan simple como eso. Ahora ustedes me dirán: quiero ser bautizado lo más pronto posible en el nombre del Señor Jesucristo, porque escuché el evangelio de Cristo, nació la fe de Cristo en mi alma y lo he recibido como mi único y suficiente Salvador. Y ahora me falta ser bautizado en agua en su nombre. El bautismo en agua no quita los pecados. Es la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Pero el bautismo en agua es un mandamiento del Señor. Es tipológico. En el bautismo en agua, la persona se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando la persona recibe a Cristo, muere el mundo. Cuando el ministro lo sumerge en las aguas bautismales, tipológicamente
está siendo sepultado. Y cuando lo levanta de las aguas bautismales, está resucitando a una nueva vida, a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo en estos momentos, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. Y nos continuaremos viendo por toda la eternidad en el glorioso reino de Jesucristo nuestro Salvador. Pregunta al ministro si hay agua, hay bautisterio, hay ropas bautismales también, hay ropas bautismales y ministros que les bautizarán también. Por lo tanto, hay bautisterio, ropas bautismales, ministros que les bautizarán y personas que les ayudarán para llegar al lugar donde están las ropas bautismales, o sea, los vestidores de ropa, para colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, como se hacía y como hacían los apóstoles cuando las personas creían. Ellos los bautizaban en el mismo día, si era de noche y había agua, los bautizaban en la noche también, como sucedió con el director de la cárcel donde estaba San Pablo preso. Y como sucedió el día de Pentecostés, que como 3,000 personas creyeron y fueron bautizados y fueron añadidos a la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Y ustedes que están en otras naciones también, que han recibido a Cristo también, pueden ser bautizados. Que Dios les bendiga y les guarde y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Dejo al ministro aquí, reverendo Ezequiel Mata, para continuar. Y en cada país, al ministro a cargo para continuar, para que sean bautizados, les dirija y les indique hacia dónde caminar para ser bautizados los que han creído. Con nosotros, el reverendo Ezequiel Mata, para continuar. Y en cada país, el ministro correspondiente. Dios les bendiga y les guarde a todos. Amén. Le damos gracias a Dios por su gloriosa palabra. Gracias a Dios por nuestro hermano William también, que vemos cómo Dios lo usó grandemente en este tema. Tenemos aquí al pastor William Santos, que estará ahí en el bautisterio para las personas que decidan bautizarse, llevar a cabo este mandamiento de Dios. Pues fue Dios mismo quien estableció eso, Dios en Cristo, y luego también usando a San Pedro, que dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Allí nos dio San Pedro la receta. Él, lleno del Espíritu